Luis Fernando Torres, asambleísta de Alianza Cambio Partido Social Cristiano. Luis Fernando, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Gracias por estar con nosotros. Y antes de preguntarle cuáles son sus impresiones sobre la decisión que dio a conocer ayer el presidente Correa con relación de retirar temporalmente ambos proyectos de leyes, me gustaría empezar esta entrevista con la última pregunta que le hicimos al asambleísta Pavón. El artículo 140 no contempla esto de retiro temporal. No existe eso. Y en derecho, creo que va a coincidir conmigo, en derecho público no se puede hacer lo que quiera, sino lo que está marcado. ¿Cuál es el camino entonces que va a tener la Asamblea para ajustar el pedido de este retiro temporal de los proyectos? Buenos días. Se quedaron sin oxígeno los dos proyectos, el que aumenta el impuesto a las herencias y donaciones y el que crea el nuevo impuesto a la plusvalía inmobiliaria. No pueden pasar a la sala de cuidados intensivos, deben ir al cementerio de la historia legislativa. Los proyectos pueden ser retirados, no temporalmente, retirados sí. En un caso, el proyecto que aumenta el impuesto a las herencias y donaciones, urgente, económico, porque todavía no se ha iniciado el primer debate. El otro proyecto puede igualmente ser retirado al no haberse iniciado el debate correspondiente y al ser ordinario. Los artículos 140 de la Constitución y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no mencionan en ningún caso la posibilidad del retiro. Sin embargo, en la práctica legislativa se ha de entender que si es posible retirarlos, no temporalmente, retirarlos se entiende definitivamente si no ha habido el primer debate, como ha sucedido con estos dos proyectos y particularmente con el económico y urgente. Ponernos en la otra posición de que no pueden ser retirados los proyectos llevaría a una circunstancia difícil. Hace bien el alcalde de Guayaquil en mantener la protesta el 25 de junio para que el poder conozca que los ecuatorianos lo que queremos es que esos proyectos en el cementerio se encuentren bien enterrados y no vuelva a pensarse que pueden ser desenterrados en cualquier momento. Se va a abrir, han dicho, un gran espacio de debate. Ojalá, para que debatamos si queremos a Ecuador igual que Venezuela o queremos un Ecuador diferente, con libertades y con derechos. Aquí está en discusión lo que puede ocurrir si se aplica el modelo venezolano o si se aplica un modelo distinto que genere prosperidad sobre la base del ahorro y el respeto fundamentalmente a los derechos. Estos dos proyectos sin oxígeno que vayan al cementerio. Ahora sí, sus primeras impresiones sobre lo que dijo ayer el presidente Correa en su discurso de aproximadamente 40 minutos en cadena de radio y televisión. Bueno, muchos dicen el presidente fue vencido, fue derrotado. Yo no quisiera utilizar esas expresiones porque no podemos nosotros aparecer con la misma arrogancia que hemos criticado de aquellos que gobiernan el país. La decisión del presidente, desde mi punto de vista, fue táctica, oportuna. Él sabía que no podía seguir con estos dos proyectos en las actuales circunstancias. Comentó que no cabe que el país esté dividido ante la venida del Papa y que abre el espacio, evidentemente, de discusión. El presidente de la República tomó una medida acertada y yo no esperaba que la tomara porque por la mañana el discurso fue más bien radical y por la noche tuvo un cambio. Inclusive, haber visto al presidente con corbata, sin la camisa y con la banda presidencial generó una sensación hasta cierto punto de tranquilidad. Lo que no estuvo bien es decir que el retiro será temporal. Conozco que ha llegado el oficio a la Asamblea en el que no se menciona exactamente el retiro temporal, porque no hay retiro temporal. Pero no existe la palabra en la ley, claro. Claro, ha retirado los proyectos, que los pueda volver a presentar es posible. Y por ello los ecuatorianos debemos enviar un mensaje muy claro, como entiendo que se va a enviar desde Guayaquil con Jaime Nebot, que esos proyectos no pueden presentarse nuevamente. Deben ir al cementerio, no a la sala de cuidados intensivos. Los ecuatorianos no queremos una lesión
a la propiedad y también a la familia, porque persiste la crítica gubernamental a los negocios de índole familiar. Le hago la misma pregunta que los grandes, al final todos. Le hago la misma pregunta o el tema, ¿no?, que reflexionábamos hace un rato con la asambleísta Pavón. Ella nos decía, pues, que la mayoría de Alianza País han legislado a favor del pueblo, a favor de los más necesitados, que ellos siempre han estado dispuestos al diálogo. Yo le preguntaba que por qué esperar que el presidente Correa invite al diálogo y no pudo salir, pues, de iniciativa propia, ¿no?, este diálogo. Pero no pudo responderlo. Sin embargo, ratificó, sí, se la veía muy sincera, ella ratificó esto de querer conversar ahora más que nunca. ¿Cree usted que las condiciones están para conversar realmente? ¿Cree usted que el presidente Correa ha escuchado las protestas? ¿Cree usted, y disculpe que le haga tres preguntas en uno, ¿cree usted que el presidente Correa percibe las protestas como, por ejemplo, la cadena de la SECOM nos ha pasado ahora, diciendo que son manipulaciones, que son 4 o 5 políticos? En fin, ¿cómo cree usted que va a abonar al diálogo de acuerdo a las percepciones que tenga el presidente Correa de lo ocurrido? Uno encuentra fácilmente una dicotomía. El presidente anoche mostró, digamos, una imagen suave, abierta en definitiva al diálogo. Esta mañana hemos visto una agresión contra políticos, ciudadanos e inclusive medios de comunicación. No sé cuándo van a coincidir unos con otros. En todo caso, han abierto, dicen, el diálogo. Tenemos nosotros que tomar la posta para que el diálogo sea, como le digo, entre un Ecuador parecido a Venezuela o un Ecuador próspero, libre y, por cierto, diferente. En concreto, ¿cómo se vería ese diálogo? Coincido con usted, olvidémonos de la cadena y coincido con usted. Me quedo con el discurso ayer del presidente Correa, que decía que quería un diálogo. ¿Cómo cree que en concreto puede darse ese diálogo? Bueno, tenemos que participar en este gran diálogo aquellos que estamos en la Asamblea Nacional representando a nuestras provincias, porque tenemos un título, el título de representantes, un debate en la Asamblea. Fuera de la Asamblea, con otros actores, tienen que abrir un debate, pero debe haber una agenda. No podemos circunscribirnos a debatir tan solo este aumento de impuestos a las herencias o el nuevo impuesto a la plusvalía inmobiliaria. Aquí está en discusión el modelo. Lo que sí quiero indicarle es que el espacio para volver a presentar estos proyectos es corto. Tenemos problemas económicos, fiscales, y ya vienen las enmiendas. Por lo tanto, en la actual coyuntura, el retiro, a mi modo de ver, es definitivo. No es temporal, como dijo el presidente. No hay espacio para presentar otra vez estos proyectos, a menos que se quiera encender el ánimo de ciudadanos que legítimamente protestan. Mire usted, en estos días, más de 100.000 ecuatorianos han abierto la página del Servicio de Rentas Internas para calcular cuánto van a pagar. Ese número de personas indica que no es el 2 por mil, el 2% de afectados con estos nuevos tributos. Son más los ciudadanos que sienten o sintieron que esos dos proyectos amenazaban su bolsillo, su patrimonio, el presente y el futuro de sus familias. Ha hecho bien el presidente en reaccionar como reaccionó. No estuvo bien cuando habló de retiro temporal, pero por lo menos ya retiró los proyectos, abrió un espacio para el diálogo y ahora esperemos que esos proyectos pasen de la sala de cuidados intensivos al cementerio de la historia legislativa para que no puedan ser siquiera desenterrados dentro de estas aventuras estatistas, socialecistas y muchas veces hasta neomarxistas, que no entienden cuál es el alma popular de los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos conscientes de la defensa de nuestro derecho a la propiedad, por supuesto también del presente y futuro de nuestras familias, y no comemos cuento fácilmente. Sabemos que esos proyectos nos pueden llevar en la dirección de Venezuela, y lo que menos queremos los ecuatorianos es parecernos a Venezuela en la actual crisis económica, política y social de ese país. Hablando de eso de Venezuela, que la gente no quiere que este país sea igual que Venezuela, muchísima gente que estaba en la calle decía, esto no es por la ley de herencia, esto no es por la ley de plusvalía, nosotros no queremos la reelección indefinida, no queremos a la Supercom, no queremos a la Cordicom, no queremos que castiguen tanto a los medios, estamos cansados de las multas y del hostigamiento a los periodistas, queremos libertad. Hay muchísima gente que se detenía ante los medios de comunicación y decía estas cosas. ¿Cree usted que esta parte
también la está escuchando el presidente Correa y va a incorporarlas en la agenda temaria del diálogo que anoche dijo que iba a provocar? No podemos nosotros menospreciar la capacidad del presidente de la República para anticipar los problemas del país. Tanta visión, tanto olfato tendrá que ayer adoptó para él una posición difícil, pero la adoptó. Las protestas ciudadanas tuvieron un detonante en los dos proyectos de ley. ¿Qué ocurrió? Se detonó algo que estaba oculto en el alma de los ciudadanos, un hartazgo con el estilo de gobierno, con el plan. El ecuatoriano común y corriente quiere básicamente paz para trabajar, para producir. Los excesivos controles, el hostigamiento estatal cansa. Por supuesto que habrá un grupo de corifeos, de personas, o en otros casos que legítimamente aplauden o reconocen, pero la gran mayoría poco a poco se va cansando. Además, 8 años de lo mismo a cualquiera le aburre y le cansa. Gracias, Luis Fernando. Ahora entonces de provocar un punto de quiebre democrático, constitucional, e ir al 2017 para enfrentarnos en las urnas electorales y allí lograr el relevo que muchos queremos. Antes no, porque no podemos parecer desde ningún punto de vista como desestabilizadores ni golpistas. No, pues sin duda, aquí todo el mundo quiere que el presidente se quede hasta el 2017 y que en ese periodo produzca lo que toda la vida hemos esperado, pues una mesa de diálogo eficiente, eficaz y que proporcione una justicia social, recordando que con impunidad no se puede una justicia social. Gracias a Luis Fernando Torres.